Bienvenidas, bienvenidos a Mental Code. Hablaremos el día de hoy del SCL-90R, es decir, el cuestionario de 90 síntomas revisado. En su ficha técnica, pues el SCL-90 nos habla de su autor, Leonard de Rogatis. En este caso, pues este instrumento, el SCL-90, tendría pues una aplicación individual y colectiva, eh, en sus 90 ítems, recordándoles que la posibilidad que tiene este instrumento de responder a dichos ítems eh, genera pues una escala de intensidad de manera Likert de 0 a 4, siendo 0 pues si no ha tenido esa molestia en absoluto, 1 si la ha tenido un poco presente, 2 si la ha tenido moderadamente, 3 si la ha tenido bastante y 4 si la ha tenido mucho o extremadamente. Y pues irá colocando esta persona o personas que se estuviesen evaluando, pues la respuesta de alguno de estos, de esta escala de intensidad, para poder describir lo que pudiera estar atravesando. El ámbito de aplicación es de 13 años en adelante y la duración suele ser variable, aproximadamente 2 a 15 minutos. No obstante, a veces puede llegar a realizarse unos 10 o 20 minutos más en el ámbito forense. Esto por el ámbito en el que nos encontramos, ¿sí? Que genera en alguna ocasión pues, algunos temas eh, de posibles intereses adicionales, y no solamente el tema judicial, sino que pudieran haber otros intereses extra en cada caso. Pues la finalidad del instrumento corresponde a la apreciación de las dimensiones sintomáticas y psicopatológicas, así como tres índices globales de malestar. Pues la baremación es una baremación de población clínica, diferenciada por género, y también en el tema de edad, porque pues como hemos visto, es de 13 años en adelante, así que es posible la aplicación en baremos adolescentes. Las puntuaciones pues estarán colocadas tanto por percentiles como con puntuaciones. El material pues consta de dos opciones. Una opción física que pues brindará el manual y ejemplares autocorregibles, ¿sí? Es decir, este test nos permite de alguna manera el poder realizar una aplicación, corrección e interpretación manual. Y pues en la parte digital, que es lo que se aconseja por justamente las directrices de los test, que ya estaremos ahondando un poco más según responda cada caso, pues tendrá un manual digital más 25 perfiles a través de una plataforma online, y esta aplicación podrá ser también online justamente así como su corrección. Entonces, esto permite justamente una amplia variación y especificación que podría servirnos de mejor manera en la parte forense. El material que consta justamente, como hemos mencionado, pues, acá lo vemos, el manual, ¿sí? Incluso pues parte de la infografía que Pearson, la empresa que actualmente tiene los derechos de alguna manera para la venta de este instrumento, y el ejemplar autocorregible como tal, ¿no? Con algunas características que ya iremos describiendo más adelante. En el caso del paquete digital, pues sacaba un pequeño print de mi plataforma, ¿sí? De QGlobal, en donde pues aparecerá justamente el tema del manual y otros documentos en formato PDF, eh, algunos de ellos que no son posibles descargarlos, como el tema del manual, en donde pues ya no contaremos eh, con el ejemplar autocorregible, pues como veremos más adelante en la forma de corrección, pues aparecerá en la misma plataforma una opción en la que nosotros podremos ir ingresando eh, la escala Likert
según el ítem o pregunta que tenemos que contestar. Pues acá está un poco lo que les mencionaba justamente sobre el manual que se encuentra dentro de esta plataforma de Pearson como tal. También he querido aprovechar entre el material para poder indicarles, pues, este ejemplo que ha sido colocado por parte de Pearson, ¿sí? En donde, pues, tenemos un perfil gráfico con una primera página de 3, en donde, pues, aparecerán los datos, en este caso, obviamente, ficticios, de una persona de una determinada edad, y en la segunda de 3 hojas tendremos pues el perfil gráfico tal cual, es decir, el histograma que permitirá justamente colocar las puntuaciones para que estas puedan ser entendidas, tomando en consideración los puntos de corte de 50 en adelante en puntuación T. Y pues tendremos abajo descritas justamente cada una de las dimensiones sintomáticas y hacia la derecha las 3 últimas, pues las dimensiones globales que serán las escalas de validez. Al final pues encontraremos pues las puntuaciones que corresponden al baremo eh, general, ¿sí? eh, un puntaje directo, puntaje bruto, y otros baremos psiquiátricos, tanto para personas que estuvieran en ámbito ambulatorio como quienes estuviesen internados en un centro psiquiátrico. Finalmente, en la tercera hoja, pues tendremos los ítems para que pues podamos corroborar que lo que ha sido marcado por la persona es lo que la persona profesional en psicología pues ha colocado eh, en la plataforma común. Pues bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre las escalas, ¿sí? Y les iremos describiendo poco a poco. Y como hemos mencionado, tenemos pues 3 niveles para poder indicar sobre el tema de las escalas. He mencionado 2. La primera, pues las medidas globales que hemos mencionado son esas escalas de validez, puesto que identifica estilos de respuesta que pudieran estos ser aumentadores o minimizadores como tal del malestar sintomatológico. Esto ayudará en la parte forense, que ya hablaremos más adelante, a conocer qué baremo es el que necesitamos, si el baremo de población general o población normativa, ¿sí? No psiquiátrica, una población no clínica, o tendremos que utilizar un baremo psiquiátrico si las normas de interpretación lo indican. Además, también podremos saber si la persona pudiera estar teniendo eh, un estilo de respuesta aumentador, es decir, exagerado, a pesar de cualquier puntaje que sería analizado según los estudios, pues esta persona podría estar teniendo una puntuación que llamara la atención al investigador, sea porque está exagerando o por el contrario, está minimizando, disminuyendo, indicando que aunque una persona pudiera estar atravesando algo común, pues no llega ni siquiera a un puntaje mínimo esperable que pudiera alguien estar atravesando en algún momento de su vida, lo cual sería también sumamente extraño para el investigador. Vamos para las dimensiones sintomáticas que generarán obviamente un perfil multidimensional de la posible patología que pudiera estar presentando o atravesando. En un contexto sindrómico, es decir, eh, nos permitirá interpretar las tendencias de una expresión de malestar significativo que pudiera estarse convirtiendo no en un aspecto psicopatológico. Finalmente, estaremos revisando los ítems de manera discreta, es decir, que los 90 ítems podrán ser inspeccionados de manera individual para saber la naturaleza del estado psicopatológico que estuviese atravesando esta persona, ¿sí? Aquel estado psíquico o psicosomático que pudiera estar presentando como tal. Pues vamos a hablar
y vamos a describir el perfil gráfico, como lo hemos ido indicando, pues presenta justamente las puntuaciones T junto con los percentiles. Encontraremos las medidas globales al lado derecho, ¿sí? Con las tres escalas, SI, PSDI y PST. Eh, Hablaremos de las dimensiones somáticas que están al lado izquierdo, con las siglas SOM o C y S, DEP, ANGS, OS, FOB, PAR y C. Estas 9 dimensiones. Y revisaremos los puntajes del baremo de la muestra general no clínica que habíamos hablado, la puntuación directa o puntaje bruto, los baremos de población psiquiátrica si las normas de interpretación requieren de su uso y tanto en pacientes pues que no hayan sido eh, atendidos como de pacientes ambulatorios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sabremos describir justamente este aspecto. Pues vamos a hablar entonces de cada una de las escalas y empezamos con las medidas globales y tenemos la primera, GSI. Eh, este indicador numérico corresponde al poder determinar el sufrimiento psicopatológico global, pues de una manera sensible. Es decir, combina la información entre la cantidad de número de síntomas que la persona ha marcado al momento de contestar esta prueba de screening y también pues será sensible a la intensidad que podría tener. Así que esta primera escala será pues una escala global y que nos permitirá de manera rápida conocer qué está pasando con esta persona. Y la siguiente, PST, síntomas positivos, revelará pues el número de síntomas que el encuestado dice experimentar de algún grado y contribuye pues a la interpretación también de manera global de la amplitud sintomatológica del estrés que estuviese pasando el individuo, ¿sí? Estos síntomas positivos serán, pues, aquellos que estuviese atravesando con mayor especificidad para saber cuántos síntomas pudiera estar atravesando esta persona. Y pues el PSDI, esta medida global, pues indicará justamente el estilo característico del individuo para experimentar este sufrimiento psíquico. Es decir, que de alguna manera nos describirá si pudiera estar amplificando, exagerando sus síntomas o estuviese minimizando las respuestas de lo que pudiera estarle pasando, ¿sí? Y tratando de mostrarse más adecuadamente o sin problemas o sin sufrimiento, aunque pudiera tal vez sí tener. Luego de que hemos descrito las tres escalas de validez o dimensiones globales, pues vamos a las 9 dimensiones sintomáticas. La primera, pues somatización, pues comprende 12 síntomas relacionados con algunas vivencias que tengan que ver con la corporalidad. Son síntomas que tienen que ver con alteraciones neurovegetativas y del sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y muscular, ¿sí? En donde, pues, estas manifestaciones que suelen ser psicosomáticas, en algunos de los casos, ¿sí? Pudieran ser parte o no de una patología médica subyacente, lo cual siempre hay que investigar en el ámbito de la salud cuando utilizamos el instrumento. Tenemos las dimensiones sintomáticas, pues la segunda, obsesión-compulsión, es decir, 10 ítems que comprenden esta dimensión y que describirían los pensamientos, conductas, impulsos que pudieran estar teniendo esta persona, a pesar de que estos pudieran ser un poco absurdos o indeseados y que pues requieren de esta obsesión, ¿sí? Este pensamiento rumiante en el cual pues está presente y que la compulsión hace que se efectúe finalmente.
Y en la tercera dimensión sintomática, pues tendremos la sensibilidad interpersonal y que comprende 9 síntomas en donde recogen algunos sentimientos de las relaciones, pues, de contacto con otros a través de esos sentimientos de timidez y vergüenza, esa tendencia a querer sentirse inferior a los demás, una baja autoestima, ¿sí? Entonces, y esta dimensión hablará sobre estos datos. La dimensión número 4 corresponde pues a depresión. 13 ítems que recogen pues los signos, síntomas clínicos propios de los episodios o trastornos depresivos. Obviamente aquellas vivencias de manera disfóricas, un bajo ánimo, desesperanza, impotencia, falta de energía, así como ideas autodestructivas, pensamientos o cogniciones negativas en sus manifestaciones y características somáticas que guardan relación con estados o circunstancias que generaran un estado de ánimo depresivo o bajo, ¿no? Tendremos las dimensiones sintomáticas en el quinto lugar, pues el tema de la ansiedad, 10 ítems que guardarán relación con una dimensión sintomática muy clásica de algunos trastornos o de las características de la ansiedad, tanto de algunos trastornos de ansiedad generalizada como incluso de aquellos trastornos agudos como el ataque de pánico, ¿sí? Entonces, muy importante a considerar. Tendremos en las dimensiones sintomáticas, pues, el número 6, hostilidad, y comprende 6 ítems en donde los pensamientos, sentimientos, conductas y comportamientos estarán correspondiendo a estados de agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento. Y en el séptimo punto de las dimensiones sintomáticas, pues tendremos la ansiedad fóbica, es decir, 7 ítems que pretenden valorar pues, las distintas variantes de la experiencia fóbica, entendida como miedo persistente, irracional y desproporcionado, que guardan relación con el tema fóbico, sea a una persona, sea a un animal, a un lugar, a un objeto o situación. Entonces, sumamente importante, pues, estar pendiente. En el caso de las dimensiones sintomáticas, número 8, ideación paranoide, tendremos, pues, 6 ítems que recogen distintas consideraciones, conductas, pensamientos y emociones que guarden relación con una característica paranoide, una conducta en la cual de alguna manera una persona pudiera estar sintiendo, ¿sí? Que está siendo vigilado o alguien quiere hacerle daño, ¿sí? Como respuesta de un trastorno de la ideación. En el caso del número 9 de las dimensiones sintomáticas, pues tendremos al psicoticismo, que comprende pues 10 ítems que guardan relación pues a aquellos síntomas que pudieran tener relación con una psicosis clínicamente manifiesta, es decir, sentimientos o pensamientos que guardan relación a una alteración en las sensopercepciones, en el ver, el oír, sentir en su cuerpo de manera externa o interna, el gusto o el olfato, o alteraciones en las que pudiéramos estar percibiendo algo que otros no pueden percibir, puesto que podría esto no ser parte de una realidad. Esto se extiende desde una esquizoidía hacia una esquizotipia y obviamente en la población general esta dimensión está relacionada a sentimientos de alienación social o alejamiento social. Y adicional a esto, pues estaremos revisando justamente una escala adicional, eh, la cual comprende 7 ítems relacionados con algunas preguntas que no han sido tomadas en consideración en algunas de las escalas anteriores
y que tienen un peso factorial importante por los riesgos que pudieran generar. Al hablar respecto a las normas de aplicación, en el caso del SCL 90R, pues vamos a indicar justamente pues algunos aspectos que guardan relación con la Comisión Internacional de los Test, en donde pues en el apartado 2.5, aplicación de los test adecuadamente, y revisaremos justamente esos aspectos, en donde pues es importante poder establecer una buena relación con la persona evaluada, darle la bienvenida y dirigirse de manera positiva, especialmente en el ámbito forense, por cuanto pues Echeburru habla justamente de aquellos estresores y que generan obviamente el sistema judicial, el existir de alguna manera pues el escrutinio, la revisión, la investigación de esta persona, sea la persona víctima o sospechoso o sospechosos, por lo cual pues es importante también con esta bienvenida el tratar de reducir la ansiedad de las personas que van a ser evaluadas, evitando obviamente una ansiedad innecesaria. Eliminar fuentes potenciales de distracción, como son teléfonos celulares y entre otros aspectos que pudieran existir, es importante manifestar incluso y poder indicar el tiempo que vamos a utilizar para la evaluación con el fin de que la persona pueda organizarse. Si tiene que hacer una llamada, lo realice justamente con anterioridad, pueda organizar su tiempo incluso y para que no vaya a realizar las pruebas de una manera rápida por tal vez falta de tiempo como tal. En el caso de que pues la persona no tuviera el tiempo, pues es mejor dejar para una nueva sesión y pues poder hacerlo con calma toda esta parte. Asegurarse que todas las personas disponen de los materiales necesarios, ¿sí? Antes de iniciar, supervisar convenientemente la aplicación de los test, dar las instrucciones en la lengua dominante de la persona en cuanto esto sea posible. Y incluso cuando el test está diseñado para proporcionar datos sobre el conocimiento o dominio de alguna lengua distinta a la dominante. Y asegurarse de que las instrucciones que nos brinda el manual del test se apliquen y haciendo ajustes en caso que fuese necesario por algún tema como la discapacidad de alguna persona. Lea las instrucciones pausada y claramente del tiempo adecuado para hacer los ejemplos, para que de esta manera queden claros. Observe y anote las posibles desviaciones de los procedimientos estándar del test. Registre los tiempos de respuesta con precisión cuando esto se requiera. Asegúrese de que todos los materiales al final de cada sesión pues están entregados de una manera adecuada y realizar la aplicación de modo que permita una supervisión adecuada y una comprobación de la identidad de las personas que están siendo evaluadas, por supuesto. Y con mayor razón en el caso de una aplicación online, ¿no? Pues, estaremos hablando en el siguiente video. También es importante que en el caso de que tengamos ayudantes pasantes, permitir que los ayudantes puedan hacerse cargo de la aplicación solo si han sido entrenados adecuadamente de manera previa. Asegurarse de que durante la sesión de aplicación no se deja desatendidas o sujetas a distracción a las personas evaluadas y proporcionar una asistencia adecuada a estas personas si llegaran a sentir signos excesivos de ansiedad o desánimo. Pues bueno, considerando estas características sumamente importantes, adicional a que podamos mencionar que el uso del celular está prohibido, de preferencia, puesto que hemos tenido una experiencia eh, de casos en donde pues han hecho uso del teléfono para tratar de enviar las preguntas y que otra persona pudiera dar algunas respuestas. Es sumamente importante que esa supervisión eh, se la realice
para que esto no pueda llegar a pasar, pero también darles las indicaciones a la persona, ¿sí? Si en algún momento tuviese que quedar eh, con una corta supervisión por algún motivo. Pues bueno, y entonces teniendo este particular, estaremos revisando las instrucciones del cuestionario, ¿sí? En donde pues se solicita que la persona lo llene, ¿sí? Leyendo estas instrucciones, lo realizaremos nosotros la lectura de la instrucción, que es lo que más se recomienda, ¿sí? Y pues obviamente estaremos indicando el tiempo que corresponde, pero en el ámbito forense es importante aclarar de que esas últimas semanas deben estar acordes a la temporalidad que corresponde al hecho que estamos investigando, más no a este tiempo necesariamente. Esto ayuda a que podamos hacer el tema del nexo causal, ¿sí? Y verificar que lo que estamos eh, pidiendo a la persona que responda guarde relación directa con el hecho que se investiga y, por supuesto, aclarándole bien de que otros factores o otras circunstancias o situaciones que no guarden relación con el hecho que se investiga no deberá ser tomado en consideración para la respuesta. Y obviamente, pues le explicaremos el que debe redondear con un círculo el número que corresponda según la respuesta que quiera entregar, pues, y que esto permita describir de la mejor manera posible cómo se estuviese sintiendo por el hecho que se investiga, por el aspecto que estamos investigando. Y pues, cuando hemos podido revisar todas estas escalas de la calificación. En ese sentido, pues, es sumamente importante que sepamos las dos formas que hemos podido describir para el tema de la calificación. Por supuesto, el manual indica la posibilidad de una calificación con los formatos autocorregibles, en donde pues la persona, después de haber marcado en los ejemplares, el cual tiene un papel químico que permite que retiremos justamente estos papeles, los dividamos y pues podamos apuntar en el interno de los documentos del ejemplar, pues las calificaciones manuales y que estos se irán sumando de una manera a través de esa plantilla y pues con la utilización de los baremos que se encuentran en el manual podremos ir convirtiendo los puntajes brutos pues a través de algunas sumatorias, divisiones y otros, pues a percentiles y a puntuaciones T. Y con estos dos últimos, pues tendremos la posibilidad de hacer la interpretación que estaremos hablando, pues en la siguiente clase. No obstante, el ITC recomendará justamente que, al menos en algunos ámbitos, como en el tema forense, en donde pues el instrumento en sí, aplicado por el profesional en el ámbito judicial, puede ser controvertido, cosa que no ocurre en el ámbito clínico, pues la posibilidad del uso de una plataforma que va a eliminar los errores que pudieran existir humanos al momento de pasar la información, de generar la sumatoria, de la elección del baremo y de las puntuaciones que están en dicho baremo, pues se restan o se disminuyen a través de la utilización de esta plataforma. Para lo cual, pues se recomienda justamente el uso de dicha plataforma, por cuanto se entiende que la plataforma tendrá los baremos más utilizados y probablemente los más actualizados que pudiera contener la empresa. Pues bueno, vamos a presentar esta parte, ¿sí? A pesar de que la parte
manual no la presentaremos acá por las consideraciones forenses que he mencionado, sí describiremos la otra calificación a través de la plataforma. ¿Cómo hacemos para ingresar a la plataforma? Pues nos ayudan justamente cuando escribimos el material, pues de la descripción de QGlobal, la cual pues ustedes pueden ver en esta pequeña imagen, en donde pues el link que se obtiene justamente es por parte de la empresa, ¿sí? Y pues ustedes ingresan justamente a la página electrónica que se encuentra en la imagen igual, global.pearsonClinical.com/UG/login.sim. Y entonces, con esto, ustedes podrán colocar el username o el usuario que han tenido que crear y obviamente un password o una clave y colocarán el país en donde se encuentran o el más cercano. Suelo yo utilizar España por el tema del idioma, ¿sí? Utilizo español y con esto pues doy sign in o conectarse pues para poder iniciar. Luego de que me piden pues un código de verificación, el cual me va a llegar a mi correo electrónico y se lo coloca también, pues puedo ingresar a la plataforma de Pearson. Cuando hemos conocido ya la ficha técnica, las escalas e incluso algunas normas y características para la calificación, pues es importante recordarles, no está por demás. En el ámbito forense, pues, como hemos dicho, la utilización de la plataforma permitirá obviamente el tener baremos más actualizados y tendremos también la reducción de errores de calificación que suele ocurrir cuando se lo hace de manera manual. Y no obstante, pues tendremos de alguna manera la posibilidad de que la entidad, eh, en este caso, pues, quien está manejando el instrumento, pues a través de los fines y este tipo de perfil gráfico, pues nos da una mayor validez al momento de realizar esta eh, calificación con este método. El hecho de que reduzca significativamente los errores y que quede incluso en la misma plataforma esta información, y reviste pues obviamente varias características que debemos cumplir en el ámbito de la psicología jurídica y forense. Pues bueno, cuando hemos cumplido con conocer las normas de la Comisión Internacional de los Test, pues hablaremos de que en estas normas de interpretación, pues el instrumento, este screening, ha sido diseñado para poder ser interpretado a nivel de 3 niveles de información. Y pues hablaremos de una opción global, de una opción dimensional y de síntomas discretos. En este caso, las medidas globales, pues que hemos hablado anteriormente, en este caso tendremos pues que corresponde a una muestra en la que la patología severa podría ser un indicador de un nivel actual de severidad del malestar. Eso es lo que pues nos va a indicar esta escala, ¿no? De índice de severidad global, reconociendo que los síntomas que se encuentran presentes presentan una intensidad según el puntaje que corresponde. En las otras 2 medidas globales, pues tendremos el total de sintomático positivo, pudiera describirnos, si es que tiene el puntaje significativo, pues una tendencia a exagerar las. Y en el caso del índice de malestar sintomático positivo, tendremos otra escala que nos va a hablar de una tendencia, sea a exagerar o a minimizar los malestares asociados con el fingimiento. Pues bueno,
Y continuamos con el tema de las dimensiones sintomáticas. Y en la somatización, si tenemos un puntaje significativo, indicaremos pues que esta escala evalúa la presencia de malestares que la persona percibe relacionados con diferentes disfunciones corporales, ¿no? Como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Y el nivel actual indica pues que la persona se encontraría pues de alguna manera en riesgo. En las dimensiones sintomáticas, la segunda, en obsesión-compulsión, pues encontraremos que existen pensamientos, acciones o impulsos que son evidenciados como imposibles de evitar o no deseados. En la dimensión 3, sensibilidad interpersonal, pues esta se focalizará en la detección de la presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial cuando la persona se compara con otro. Y en el tema de depresión, corresponde al estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza. Pues en la dimensión número 5, ansiedad, pues corresponderá a nerviosismo, tensión y miedo. En hostilidad, pues hará referencia a pensamientos, sentimientos y acciones característicos de la presencia de afectos negativos, como en el caso del enojo. En la dimensión 7, ansiedad fóbica, pues serán respuestas persistentes de miedo irracional en relación con el estímulo que provoca. Esto puede ser una persona específica, pueden ser lugares, objetos o situaciones como tal. En el tema 8, ideación paranoide, pues tendremos justamente que evaluar comportamientos paranoides, fundamentalmente en desórdenes del pensamiento, pensamiento proyectivo, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía. Finalmente, en el tema de dimensiones sintomáticas, tendremos el tema de psicoticismo, pues que esta dimensión se habrá construido con la intención de que represente un constructo de dimensiones continuas de experiencia humana, incluyendo síntomas referidos a estados de soledad, estilo de vida esquizoide o solitario, y alucinaciones y control del pensamiento. Pues en las dimensiones sintomáticas habíamos hablado de una escala adicional, ¿sí? Que corresponde al hecho de que tendríamos consideración del nivel que pudiera tener estos ítems que están marcados y que podemos ver, como es el 19, el 44, el 59, el 64, el 66, y el 60 y el 89. Estos ítems por sí solos, pues con una puntuación mayor a 0, pues nos estarán dando información sintomática y llamativa. Y finalmente hablaremos del síntoma discreto, en donde deberemos revisar ítems de alerta, como son, en el caso A, pues sobre el tema de depresión, y el ítem número 15, que hablará de pensamientos suicidas o ideas de acabar con la vida, pues, y en el caso, pues, de la opción B, que tienen que ver sobre algunos aspectos muy llamativos, tendremos justamente para el tema psicótico, pues el ítem 16, oír voces que otras personas no oyen. Y la 35, tener impresión de que los demás se dan cuenta de sus pensamientos, de que pueden leerle los pensamientos. Y tendríamos también el tener pensamientos sobre el sexo que le inquietan bastante. Y la 85, la idea de que debería ser castigado por sus pecados. Entonces, estos como tal deberán ser tomados en consideración, pues sobre todo, pues por estas características que generan alerta, tanto en el tema depresivo como una persona que pudiera estar con una alteración en su eh, parte cognitiva y en sus sensopercepciones, y pudiera estar atravesando un aspecto de un cuadro psíquico. Bueno, para ir finalizando, pues
la clase respecto al tema de SSL 90, pues cabe indicar que para el 22 de julio del 2022, Mental Corp, en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, CIPSI y Pearson, por supuesto, llegamos a tener un evento gratuito sobre el SSL 90, el cual pues tuve la suerte y el honor de coordinar con Pearson algunas actividades que se está haciendo, tanto desde la Asociación Latinoamericana como con Mental Corp. Y pues tuvimos la oportunidad de realizar este evento para brindar justamente a nuestra audiencia pues conocimiento de que existe sustento científico en el ámbito de la psicología jurídica y forense, la cual fue revisada y la que fue más importante de toda la información encontrada, pues ha sido plasmada en estas pocas diapositivas, entendiendo que habrán otras investigaciones que probablemente nos escaparon en dicha revisión, pero que hemos tratado de incluir las más importantes y tal vez las más actuales como tal. En ese sentido, pues lo iremos revisando de manera cronológica de lo más antiguo que fue encontrado a lo más actual. Y tenemos pues del doctor Ramón Arce y la doctora Francisca Fariña, pues la peritación psicológica de la credibilidad del testimonio y la huella psíquica y la simulación a través del sistema de evaluación global. En este artículo, justamente de Papeles del Psicólogo del 2005, pues hablamos específicamente de la simulación, ¿sí? Y en el apartado de la detección de la simulación en la evaluación clínica, pues hemos encontrado la importancia que tiene este checklist o este instrumento de screening, el SSL 90R, pues que nos permite superar los inconvenientes que pudiéramos tener con cualquier otro instrumento, puesto que cuenta con medidas de control de la validez del protocolo. Y es por eso que a pesar de que este instrumento recomienda el uso del test MMPI, en el caso de que personas no pudieran utilizar pues el SSL 90 servirá como un eh, test justamente que pudiera reemplazarlo, ¿sí? O ser complementario incluso, por las escalas de validez que nos van a ayudar a conocer si pudiera existir o no alguna forma de simulación que pudiera estar presente. Recordando que pues en todas nuestras evaluaciones debemos cumplir con una metodología que permita el manejo del estilo de respuesta sobre el tema de la simulación, ¿sí? Puesto que en toda evaluación hay el riesgo de que la persona tenga intereses de por medio y que estos generen dicha opción de simulación.